esta pequeña mesa redonda que nos va a llevar 1 hora de duración, en la que van a intervenir los 4 intervinientes ya presentados. El objeto de la mesa redonda, definido en el programa, se contrae a dialogar, debatir sobre centro educativo y empresa, pareja imposible, claves para no perder el rumbo. Como estamos celebrando un aniversario, que es el aniversario de Educación y Gestión, bien está ir a los orígenes y las razones de la creación de Educación y Gestión, que están, entre otras cosas, en sus estatutos. Cuando se crea Educación y Gestión, se crea como una organización empresarial, educativa, católica y no lucrativa. Esas 4 notas son las que caracterizan esta organización empresarial: ser empresas educativas, católicas y no lucrativas. Estamos hablando de binomios a lo largo de todo el día. Aquí hay unos cuantos binomios que supongo que suscitarán muchas aportaciones e ideas sobre la mesa redonda. Cada uno de los intervinientes va a tener 10 minutos para su presentación. Tener en cuenta, estamos haciendo la presentación en directo, tener en cuenta que es 1 hora y conviene que haya una intervención por parte de todos los participantes en esta mesa redonda. Comienza Javier Cortés, religioso marianista, y como religioso marianista con 2 vocaciones muy fuertes, una asociada al mundo de la educación y otra asociada al mundo editorial. Y, de hecho, entre ambos campos, Javier ha venido desarrollando todo lo que ha sido su vida. Fernando, ahórrate el currículum. ¿Me lo cuentas ahora? Sí, porque hemos venido a hablar y si tenemos 1 hora, pues mejor te ahorras el currículum. De acuerdo, me parece. Además, nos conocemos bastante. Perfecto. Total, que si ahora lo cuentas, pues empieza ya a hablar, Javier. Sí, directamente. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a esta reflexión. Lo que yo quiero compartir con todos vosotros procede fundamentalmente de mi experiencia, una experiencia reflexiva, no de una reflexión que ha ido a la experiencia, sino una experiencia reflexiva y una reflexión que se hace experiencia, afortunadamente acompañado por muchas lecturas y muchos maestros y mucha buena gente. Y a mí, en lugar de afrontar estos 10 minutos desde el punto de vista teórico entre la relación entre un centro educativo y la empresa, a mí me gustaría enmarcar esto en nuestra historia, en la historia de la Escuela Católica en España. Vamos a intentar aterrizarlo. ¿Y qué pasa en la historia? Bueno, pues en la historia hay que empezar con aquello de, en el principio fue la comunidad de misión. Nuestros colegios nacieron como una expresión de una comunidad religiosa y eso ha marcado su origen y el desarrollo. ¿Qué ocurre? Que la comunidad religiosa necesitaba una institución y entonces creó unos centros que estaban dentro de su ámbito de gestión. Por tanto, la gestión estaba dentro de la propia vida de la congregación religiosa. Pero después vinieron determinados acontecimientos que hicieron afrontar la gestión desde otro punto de vista. El primero, afortunadamente, fue la situación democrática en España y de repente los centros religiosos se encontraron en los años 80 dándose cuenta de que eran patronos y que, bueno, pues esta sociedad, el patrono tiene que organizarse y que no puede ser que una provincia, pues el representante de no sé qué, se vaya a sentar no se sabe dónde para gestionar lo que es ser patrono. Y este impacto produjo en los años 80 la creación de Educación y Gestión. Y creo que fue una intuición conveniente. Pero eso nació con una mentalidad. Y es que la gestión tiene que ver con lo patronal y tiene que ver con lo económico. Y por tanto, el nombre fue Educación y Gestión. Es decir, nos resignamos a tener gestión, pero lo nuestro es la educación. Por tanto, en ese nacimiento, desde mi punto de vista, hubo ya una especie de dicotomía que yo creo que la hemos sufrido durante todos estos años. Al mismo tiempo, dentro de las congregaciones religiosas, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, se desarrolló una fuerte sensibilidad social. Y eso de ser patronos, pues era una cosa que, ¿cómo vamos a ser patronos? Pero en el fondo lo somos, porque estatutariamente lo somos.
Y además esa sensibilidad social siempre consideró la palabra empresa como ligada, y me lo vais a permitir por un titular un poco demagógico para despertarnos, ligada a una concepción de inspiración marxista de la empresa. Y es que hay un patrono que, como decía aquel señor, era el dueño de los medios de producción, que contrataba a unos señores que producían plusvalía. Y eso también generó alguna inquietud dentro de la comunidad religiosa. Por tanto, por resumir un poco algunas historias, yo creo que la FERE se quedó con lo educativo y Educación y Gestión se quedó con la gestión entendida desde este punto de vista, digamos, más empresarial. Pero bueno, vayamos a la empresa. ¿Cómo ha evolucionado la empresa en estos años? Bueno, pues yo creo que la empresa también ha evolucionado. No es igual, como ha contado Fernando antes, la reflexión que la empresa hoy hace de sí misma que la que se hacía hace 30 o 40 años. Por otra parte, han surgido otros elementos y es, bueno, pues la caída de la ideología marxista, con lo cual nos hemos quedado con el liberalismo económico y dentro de la propia reflexión de la empresa, y me gusta que Fernando haya citado esto, las dos escuelas más importantes de negocio de España son de inspiración católica y están sustentadas concretamente por el Opus Dei y por los jesuitas, son las dos más famosas mundialmente conocidas. Pero resulta que en esta reflexión de la empresa también se ha producido una evolución bien interesante. Si resulta que el objetivo no es la transformación del sistema económico, ¿no será que el sistema económico nos da posibilidades dentro de transformar la propia vida de la empresa para, como dice Salvador García, transformar la empresa para transformar la economía, transformar la sociedad y cambiar el mundo? Y entonces nos encontramos con todo un desarrollo empresarial que se ha producido, desde mi punto de vista, de una manera muy rica en los últimos años y que ha convergido hacia una concepción de la empresa un poquito más, no voy a decir humana, ¿no?, pero sí con un planteamiento un poquito más global, que la empresa no es solamente el hombre de gris que hace las cuentas. En ese proceso apareció algo que yo repito insistentemente en escritos y en palabra, que es la encíclica del año 1991 de Juan Pablo II de la Centésimos Annus, donde los que hayáis estudiado doctrina social de la Iglesia realmente hace un planteamiento sobre la empresa absolutamente innovador. Mirad, la doctrina social de la Iglesia la hemos utilizado, yo el primero y muchos del ámbito eclesial, para criticar los sistemas. Criticar el sistema socialista, criticar el sistema capitalista especialmente. Pero resulta que la doctrina social de la Iglesia también tiene unas aportaciones teóricas. Y la aportación de la Centésimos Annus sobre lo que es la empresa en un mundo en el que no se pretende el cambio radical del sistema, sino la modulación del sistema liberal capitalista, me parece de primer orden. Y en mi opinión, en este momento, por resumir, ¿dónde estamos? Pues a mí me parece que la escuela católica ha ido caminando hacia una gestión, primero impuesta por circunstancias externas y, en segundo lugar, impuesta también por un elemento que a mí me parece fundamental. La escuela católica y cada congregación está poniendo en pie instituciones, estructuras de gestión, cada una de ellas en torno a 1.500, 2.000 profesores contratados que necesitan un planteamiento de gestión más, desde mi punto de vista, innovador y global. La gestión no es llevar las cuentas. La gestión es una concepción, como dice la Centésimos Annus, de convocar a personas para que se impliquen en un proyecto que al mismo tiempo sea beneficio para el proyecto, porque es un beneficio para la realización personal de las personas. Y esto supone un cambio radical sobre la concepción empresarial antes de corte, digamos, marxista que yo planteaba, en el que el contratado va y entrega su fuerza de trabajo, como decía Carlos Marx, para que el empresario o el patrono pudiera obtener su propia plusvalía. A mí me parece que la pregunta hoy es qué tipo de gestión empresarial queremos llevar a cabo en nuestros centros. Otra economía es posible si montamos otras estructuras organizativas, porque el tema de gestión económica o está subsumido
dentro de una visión de gestión más creativa, y ahí está la visión, y ahí está cómo imaginamos el futuro, cómo implicamos a nuestra gente en el futuro, cómo hacemos converger el mejor desarrollo de la persona con el mejor desarrollo de la institución, porque nuestra institución no pretende la explotación, nuestra institución pretende el mejor desarrollo del alumno, y a eso hay que convocar. Yo siempre suelo poner un ejemplo que me parece bastante ilustrativo. En España difícilmente habrá una entidad titular, una empresa, o llamadlo como queráis, que tenga más de 1000 trabajadores, que no tenga un potentísimo departamento de recursos humanos. Digo potentísimo, no digo una gestión de personal. No estoy muy seguro de que las instituciones religiosas que estamos gestionando, yo calculo una media de 1000, 1500, 2000 contratos directos que dependen de nuestras instituciones, tengamos esa sensibilidad que sí está en muchos elementos de la vida empresarial. Por tanto, como síntesis, y termino en los 10 minutos, después de esta historia creo que estamos en un momento de convergencia. Deberíamos preguntarnos en la escuela católica si nosotros tenemos todavía esa mentalidad dicotómica y dejamos el mundo de la gestión para que venga un señor encorbatado de azul o de gris y yo me dedico a lo espiritual y lo educativo. Me parece que eso no es el futuro. Si la identidad no se juega en la gestión directa de la organización, no tendremos organizaciones maduras. Y creo, de nuevo, que las orientaciones de la Iglesia nos permiten caminar hacia ese punto. Gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación va a tomar la palabra Pedro José Gómez Serrano, a mi izquierda. Es madrileño, está casado, tiene 2 hijas y como una característica que él resalta en su currículum, vive y colabora en el barrio del Pan Bendito como voluntario allí en una asociación de mayores, en otra dedicada a buscar soluciones económicas ante la crisis y con la propia parroquia del barrio. Él estudió Economía y Teología y es profesor titular del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense. Pedro José. Muy buenas tardes. Me alegro de estar con conocidos aquí en la mesa y abajo y amigos. Y como disponíamos de poco tiempo y entonces no se puede hacer una reflexión sistemática y completa, y más si después de haber escuchado a Fernando Vidal esa reflexión omnicomprensiva y entusiasta, pues voy a compartir algunas intuiciones que me provocaba el título de esta mesa redonda. Centro educativo y empresa, pareja imposible. Detrás de esto hay ilusiones y malestares, esa sensación de que a veces en muchos de nuestros centros no se sabe ser profesionalmente competente y al mismo tiempo mantener relaciones evangélicas, o cómo la gente tiene en nuestros centros unas expectativas laborales que no tendría en otros lugares, cómo a veces nos pasamos y a veces nos quedamos cortos. Y también el malestar a veces, yo por lo menos le tengo, de que a ciertas iniciativas se les llame empresa privada. A mí me gusta más distinguir 3 sectores en la economía. Uno, el de lo estatal y la empresa estatal o pública. Otro sería lo privado, que tiene una lógica fundamentalmente basada en la persecución del beneficio. Y otro, lo que yo llamaría iniciativas sociales, dentro de las cuales creo que estarían centros como los vuestros, que tiene una lógica distinta de la estatal, pero también distinta de la puramente privada, y que apela a que quienes intervienen en esas organizaciones tienen una visión mucho más compartida, participativa y colectiva de lo que se hace, y donde prima tanto la mejora de la sociedad y de las personas que están en nuestros procesos como el interés de la propia organización. Dicho esto, me acordé al preparar esto de una anécdota atribuida al cardenal Enrique Vicente Tarancón, que fue invitado en cierta ocasión a dar una charla sobre la corrección fraterna. Y los que iban a escuchar pues abrieron sus hojas, cogieron el bolígrafo con una gran expectación para ver qué es lo que les decía. Y él les dijo, bueno, lo básico de la corrección fraterna es que sea corrección y que sea fraterna.
Y ahí acabó su charla. Y no es poco profunda la reflexión, porque normalmente o no practicamos la corrección para mantener las buenas relaciones, o la corrección, lejos de ser fraterna, es aplicar el tercer grado, el desahogarme con lo que estoy enfadado, etc. Lo difícil es combinar ambas cosas. Y me parece que ahí está el desafío. Lo difícil es combinar centro educativo cristiano con un buen funcionamiento como organización empresarial, intentando no hacer un híbrido mediocre que no se quede ni en muy evangélico ni en muy empresarial, que es lo que nos ocurre con frecuencia. Es decir, intentando hacer algo que sea profundamente evangélico y al mismo tiempo que tenga las características básicas de la empresa, que son tener una finalidad clara, una buena organización que saque el partido de la plantilla que se tiene que gestionar y un aprovechamiento de los recursos lo más eficiente posible, que no solo tiene lógica económica, sino muy evangélica, porque el Evangelio no invita al despilfarro o a escatimar lo que es escaso. Claro, esto da lugar a que las empresas de inspiración cristiana, siendo buenas empresas, tengan que ser otro tipo de empresas que no las que predominan en el ecosistema capitalista normal. Y a la postre, cuando hablamos de gestión y de empresa, inevitablemente hablamos de poder y de dinero. La cuestión básica es cómo gestionar adecuadamente el poder, cómo administrar adecuadamente el dinero. Por cierto, que suele ocurrir que en el ámbito cristiano estas dos palabras son tenidas con miedo, como tabú, próximas a lo pecaminoso y a la tentación, y por lo tanto no las gestionamos bien con tranquilidad y limpieza. Hace falta ser capaces de poner nombre a las cosas y saber que para llevar a cabo bien nuestra finalidad educativa con un talante cristiano, también nuestras organizaciones tienen que ser competentes. No hace falta que sean competitivas, pero sí competentes. Ya decía Pablo a los romanos, no os amoldéis al mundo este en el modo de gestionar el dinero y el poder. Para los cristianos el dinero ha de utilizarse de un modo sobrio y austero y además con una lógica del compartir. El poder ha de gestionarse de la forma más participativa posible y con un estilo de servicio. El dinero no debe gobernar sino servir, decía Francisco hace poco. Por lo tanto, lo económico, siendo imprescindible para garantizar la sostenibilidad futura de las empresas, es un medio y el objetivo no es hacer dinero, el objetivo es garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Por eso hay que tomárselo muy en serio, como si quisiéramos forrarnos con ello, pero no con la finalidad primera de forrarnos. Y eso también cambia las relaciones que se establecen con los estudiantes y las familias, por una parte, con los trabajadores, por otro. Los destinatarios preferidos tendrán que ser los alumnos con mayores dificultades, las familias más necesitadas, y por otra parte, los alumnos y sus familias no son clientes, sino coprotagonistas de la acción educativa. Los trabajadores no son medio o instrumento para otra cosa, sino precisamente los otros coprotagonistas del proceso, y acertaremos empresarialmente en la medida en que ellos sientan como propio el asunto. Es decir, en la medida en que el liderazgo empresarial que adoptemos sea capaz, como ocurría con Jesús, de generar apasionamiento por la meta de transformación de las personas y del mundo. Ese es el liderazgo que se necesita, no el de la norma laboral, no el de la exigencia, no el del premio económico, sino sobre todo el de la capacidad de contagiar entusiasmo, cosa que se hace, según vimos en Jesús, cuando uno pone toda la carne en el asador, cuando uno va por delante, cuando uno trabaja más, cuando uno se entrega más, cuando uno vive una cosa que no se puede dejar de compartir. En este sentido, lo que sí que es cierto es que el orden de los factores sí altera el producto en lo evangélico. Recordad en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de no andéis preocupados con qué vais a comer, beber, en definitiva, con la pasta, y el argumento que luego se añade no es esas cosas no tienen importancia. Lo que dice el texto evangélico es: bastante sabe vuestro Padre Celestial
que eso es necesario. Ahora bien, buscad primero el reino de Dios y su justicia y esto ocupará su lugar. Un centro cristiano está desnortado cuando lo que el Evangelio dice que es lo fundamental lo convertimos en añadiduras y las añadiduras en lo fundamental. Entonces, la dedicación generosa a la tarea educativa exige el rigor en la gestión del personal y en el uso del dinero siempre escaso. Pero ese uso del dinero está subordinado y está completamente en una posición secundaria respecto a lo fundamental, atender a la gente. A este respecto, la eficacia también forma parte del Evangelio. Hay una especie de tendencia paternalista a considerar que lo evangélico es algo así como bonachón, generoso, de buena voluntad, y no es cierto. Cualquiera que lea con rigor las bienaventuranzas se da cuenta de que en ellas jamás se justifica la vagancia. El que no trabaje, que no coma, decía Pablo. Pero es que la famosa parábola, por ejemplo, de los viñadores que van a distintas horas a trabajar, empieza por decir que los que no trabajaban querían y no podían trabajar. Esa es la pregunta que hace el Señor de la viña a los últimos. ¿Cómo es que no estabais trabajando? Por lo tanto, los que no trabajan es que queriendo trabajar no han podido. Y es por eso por lo que al final todos reciben lo necesario. Desde el punto de vista económico, hay un derecho de justicia previo al de la productividad, que es el de que la gente cubra sus necesidades dignamente. Y a cada uno se le pide, uno, que esté dispuesto a trabajar, dos, que esté dispuesto a dar lo mejor de sí mismo también en el ámbito laboral. Creo también que a veces lo que pasa es que confundimos las cosas y hay poca claridad. Hay poca claridad a veces por parte de los directivos, digamos de la patronal que se decía antes, o de quienes mandan, porque juegan con tres lenguajes distintos. Ahora me interesa hablar del Evangelio y te pido la generosidad máxima, pero cuando tú me pides algo, te saco el convenio colectivo. Y entonces, claro, al mismo tiempo no se sabe ya lo que hago como trabajador y lo que me pides como voluntario. A mí me parece que el lenguaje este genera malestar, confusión e injusticia. Y por lo tanto, lo primero es ser claro en lo que se pide y lo que se da a los trabajadores. También puede existir falta de claridad en estos últimos. Cuando por necesidades de trabajo, porque el contexto lo favorece o por mil motivos, se dice que se quiere hacer o que se identifica uno con, y no es cierto, y no es cierto. Creo que, por lo tanto, para un buen funcionamiento empresarial hace falta que todo el mundo hable claro, que se respeten los mínimos de justicia, que no utilicemos un lenguaje angelical para unas cosas e implacablemente legal para otras, sino que todo se hable con la suficiente claridad y se deslinde razonablemente lo que es ser un buen trabajador y un buen profesional y aquello otro que entra dentro de lo que uno quiere hacer con generosidad o como quiera. Y termino casi igual que la charla que nos precedía, diciendo que efectivamente urge salir, cambiar, innovar, crear, combinar esa paradójica exigencia doble de Jesús que nos pide lo máximo y es capaz de comprendernos a cada uno en nuestra limitación, que lanza máximas universales y discursos generales y atiende a nuestra particularidad. Lo decía Francisco, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aforrarse a las propias seguridades. Es patológico lo que a veces nos ocurre, quizás por el envejecimiento generacional, de que repitamos lo de antes, hagamos lo mismo, nos mantengamos añorantes, mirando hacia atrás. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Los chavales, mucho más. Las tecnologías, de modo increíble. Y educar en tiempo real y gestionar en tiempo real implica estar permanentemente revisando lo que hemos hecho ayer o anteayer. Gracias. Muchas gracias a ti, Pedro José. Interviene ahora José Enrique García Agüera. Es que no sé qué le pasa a esto. ¿Lo vas a hacer aquí arriba? No funciona. Arandino,
y yo creo que Ser de Aranda le ha marcado profundamente su currículum vitae, salvo en una excepción que comentaré. Él fue director pedagógico de la Escuela de Enología San Gabriel. Es un centro católico de una congregación religiosa que tiene una escuela de enología. Estamos hablando de Aranda de Duero, por supuesto, y ahora es director general del centro educativo. Licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, y el punto que complementa el currículum es que además es socorrista acuático, cosa que es extraordinariamente útil en la dirección de un colegio. José Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Desde luego, para moverse en determinadas aguas como las actuales no hay como ser socorrista y, desde luego, hacerlo y hacerlo bien y no desfallecer. Muchas gracias por tu presentación y, desde luego, pues felicidades a la FERE y a Escuelas Católicas, Educación y Gestión por este camino recorrido y, sobre todo, a las personas que lo habéis hecho posible, que los que somos un poquito más jóvenes pues vivamos esta celebración tan importante. Cuando el padre Poveda, porque eres padre, me pedía pues hablar de este binomio educación, escuela, empresa, pues es hablar de la realidad que vivimos aquí en el centro de Burgos, como es nuestra localidad, Aranda de Duero. Y es que ciertamente estamos en tiempos de oportunidad, porque prácticamente como empresa social, que somos las instituciones católicas, pues nos hemos quedado providencialmente solos. Lo que más se parecía a lo que hacíamos nosotros eran las cajas de ahorros, ¿no? Y las pobres pues han desaparecido, no porque el modelo fuera malo, sino porque las personas pues no lo han gestionado bien. Por lo tanto, providencialmente estamos estratégicamente como empresas sociales aquí solos ante el peligro. Esto nos pone en una situación ciertamente de privilegio, ¿no? Porque, lo decía esta mañana el ponente, Luis, las empresas nos empiezan a mirar a la escuela católica, a la Iglesia, y empiezan a hacer cosas que nosotros hemos hecho durante muchos años, que es esta educación en valores. Y además nos miran porque hay cosas que testimoniamos que les llaman mucho la atención. La crisis, la oportunidad de la crisis ha hecho caer pues, a un montón de empresas, no solamente en nuestro país. Hoy somos un 20% más pequeños que hace 8 años a nivel económico y a nivel empresarial, ¿no? En tiempos de crisis todo el mundo mira a la cruz, también nosotros, y en tiempos de dificultad, pero muchas empresas miran a la Iglesia, ¿no? Y dicen, bueno, esta gente, pues ¿cómo es posible que dentro de poco puedan celebrar 300 años? Los dominicos, Solórzano, vais a celebrar los 800 años muy pronto. Espero que algo nos toque, puesto que casi compartimos fincas, ¿no? Y miren, muy pronto, el 28 de noviembre, inauguramos una escuelita de enología allí en China, un país comunista, algo muy extraño, ¿no? Lo que más les llama la atención a los chinos es cómo una institución, la Iglesia, 20 años después, sigue viva. Han caído imperios, civilizaciones, personas, empresas y la Iglesia sigue viva. Bueno, pues esto es la escuela católica y, por lo tanto, tenemos que aprovechar ese tirón que siempre hemos tenido, pero que ahora se convierte en oportunidad, puesto que esta empresa social tiene mucho sentido. Yo tenía una presentación y ya he consumido 4 minutos de mi tiempo, a ver si se podía ver aquí. No se puede ver. Bueno, y la razón de nuestra oportunidad no es otra que el aprovechar el momento en el que estamos para hacer empresa. Lo decía también el ponente, Fernando. No sé si hemos hecho bien durante todo este tiempo educando únicamente buenas personas, educando técnicos competentes, porque cuando han llegado al mundo de la empresa algo ha fallado, porque han ido por caminos que no son los adecuados. Por tanto, yo creo que si la empresa comienza a hacer escuela, y escuela católica, lo hemos visto con el responsable de British, ¿no? Que empiezan a hablar de los valores propios de nuestra escuela, es el momento crucial para, desde las escuelas, hacer empresa desde el mundo del emprendimiento. Es el momento de la escuela emprendedora. Y en algunas de vuestras escuelas ya se está hablando, las inteligencias múltiples, la creatividad, el liderazgo. Es el momento, indudablemente, de desarrollar esa escuela emprendedora, que es una escuela del liderazgo, que es una escuela que está abierta al mundo, abierta a todos.
es una escuela que hace ruido, que quiere lío, ¿no? ¿Cómo no voy a citar al Papa Francisco si hoy todos es como si hubiera estado aquí con nosotros? Que quiere lío. Contemplamos con cierto dolor pues cómo en los últimos meses parece que no hay más escuela que la camiseta verde, y hay más escuela. Esta mañana en el vídeo se decía, prácticamente 1,5 millones de estudiantes, un montón de profesores, casi 100.000 docentes en España, pues da como para abrir esa puerta. Y eso debe ser, sin duda alguna, una escuela emprendedora, y hemos de formar a los empresarios del futuro y del presente, desde el emprendimiento. No debe ser este el mal camino. España es un país que muchas carreras las empezamos tarde, pero después enseguida cogemos posiciones. Hace años nos decían desde la Unión Europea que estábamos a la cola del emprendimiento de la Unión Europea. Nuestros jóvenes solamente pensaban en acabar sus estudios para que alguien los contratara, para acabar en la función pública o con una tarjeta en una caja de ahorros, ¿no? Bien, se nos dijo que había que educar en el emprendimiento, y así llevamos pues 4 o 5 años. Es tiempo no suficiente como para ver el fruto que esto va a dar, ¿no? Pero en este poco tiempo que se abre una nueva oportunidad para la escuela católica como la semilla del emprendimiento dentro del cristianismo, la escuela católica es de por sí emprendedora, tiene que ser emprendedora antes que ninguna otra cosa. Pues esto se tiene que traducir, sin lugar a dudas, en algo positivo y bueno para nuestro país. Yo no sé si tendrá mucho o poco que ver, ¿no?, que nuestra economía, la economía de nuestro país, en un país dentro de la Unión Europea, donde más peso precisamente tiene la escuela católica, pues ahora seamos casi modelo a seguir. Esto no se lo cree nadie, ni nosotros mismos. Estamos creciendo más que los italianos, más que los franceses y casi tanto como los alemanes. Y dicen los que saben de economía que en 2 años vamos a ser el modelo a seguir. Y esto descontando la lacra de la parte pública, sin contar los servicios, ¿verdad?, la sanidad y la educación, ¿no?, que supone una merma en nuestro crecimiento. Bueno, pues sin lugar a dudas esto es y debe ser la gran oportunidad de la crisis para la escuela católica, que seamos una escuela emprendedora y que asumamos ese reto de educar a los empresarios, a los empleadores del presente y del futuro. No basta con solamente educar buenas personas, ciudadanos competentes, sino que si queremos cambiar el mundo, como se ha dicho en la mesa, esto solamente se va a poder realizar también desde la escuela emprendedora, desde la escuela que emprende y que educa para cambiar este mundo. Jóvenes, alumnos, estudiantes, nuestras familias que pretenden cambiar el mundo. En este barco necesariamente habremos de unir también a los profesores, si no, esta guerra está perdida, y por supuesto también a las familias. Y cuando esto hagamos, cuando transformemos el mundo desde el emprendimiento con esta nueva generación de empresarios, esta nueva empresa, pues yo creo que volveremos al origen y diremos, pues ¿acaso no decían esto nuestros fundadores? ¿No es el reto de la escuela católica, más allá de la creatividad, de las inteligencias múltiples, de las tabletas, de los valores, volver al origen, al carisma de nuestros fundadores, que desde luego no sé si sabían poco o mucho, pero desde luego no pretendamos en los albores del siglo XXII dar lecciones a nuestros fundadores de audacia, de emprendimiento, de saber hacer y de confianza. Por tanto, pienso que el gran reto de nuestra economía, de la escuela católica, está en cargarse con esa cruz llevadera, que es la de transformar la economía con esta nueva hornada y generación de emprendedores, y que solo así, pues volviendo a la esencia de nuestros fundadores, qué lecciones nos pueden dar de emprendimiento. Mañana es la festividad del Padre Claret, pues yo creo que también un gran audaz y maestro del emprendimiento, pues desde luego que volviendo al origen tendremos el impulso suficiente para encarar esta nueva economía que sin duda alguna pasa por la escuela católica y pasa por volver la mirada pues a la cruz de Jesucristo. No sé si me he pasado de los 10 minutos. Sí.
José Enrique, muchas gracias. Una advertencia, creo que os han facilitado por la mañana, los que habéis tenido interés en recogerlo, un sobre donde hay posibilidad de poner unas preguntas. Vamos a dar las dos vías, tanto la mano alzada como la presentación de preguntas escritas, pero lo sugiero ya por si se os está suscitando las intervenciones, alguna cuestión, alguna idea que plantear. Interviene a continuación José Antonio Marina. José Antonio, has visto que tienes licencia para interrumpir la presentación en cuanto consideres conveniente, es un uso de la casa. Sabéis que es filósofo, ensayista y pedagogo, filósofo nieto de filósofo. Y él habla desde una experiencia directa también como catedrático de instituto y conocedor de este mundo educativo en el que está promoviendo una movilización del conjunto de los agentes que intervienen en el ámbito de la educación. También es conocido por su prolífica obra y por los premios y distinciones de los que ha sido objeto. José Antonio, muchas gracias. Bueno, te has olvidado decir que yo desde hace muchísimos años, además, soy empresario, de manera que hablo también desde dentro. A mí me ha apasionado siempre el lenguaje y, como a todos los que nos interesa el lenguaje, nos tiene que interesar el dinero, por una razón. Porque la inteligencia humana ha inventado dos grandes, fascinantes sistemas simbólicos. Uno es el lenguaje y otro es el dinero. Y de la misma manera que el lenguaje necesitamos utilizarlo para muchas cosas que pueden ser buenas o malas, el dinero necesitamos utilizarlo para muchas cosas que pueden ser buenas o malas. Pero forma parte de un sistema de intercambio que no lo podemos sustituir porque es lo más inteligente que se nos ha ocurrido. Por eso Alfonso X el Sabio, que era muy sabio, dijo un poema que yo creo que todos ustedes se debían aprender de memoria. Los dineros son de amar, pues sin ellos grandes cosas legítimas y piadosas no se pueden alcanzar. Dicho esto, cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la capacidad de emprender, que es la que intentamos que aprendan como competencia nuestros alumnos, que por darla en una versión de teología moral cristiana, estaba incluida dentro de la virtud de la fortaleza, que tenía dos partes. Una, la capacidad de iniciar, que eso es lo que llamamos ahora emprender, y otra, la capacidad de mantenerse, que era la constancia. Y esas dos cosas, que eran la fortaleza, se consideraban que era una manera de enfrentarse a todas las cosas, no pasivamente, sino activamente. No respondiendo solo, sino actuando. Y una cosa más. Los teólogos morales medievales tradujeron una virtud que Aristóteles la daba muchísima importancia. Aristóteles la llevaba a la megalopsigía y lo tradujeron como la magnanimidad. Lo curioso es que definían la magnanimidad como el ánimo para iniciar grandes empresas. De manera que eran conscientes de que cuando estamos hablando de empresas, estamos hablando de grandes empresas. Por una cuestión muy curiosa, el emprendimiento pasó al terreno económico, de manera que ahora, cuando hablamos de empresas, hemos perdido este significado grande, y por eso nos está costando tanto trabajo introducir la competencia de emprender, y lo hemos dedicado a un tipo especial de emprendimiento, que es el empresarial, que es aquel emprendimiento que tiene una finalidad o se mueve por lo menos en una estructura económica. Hay otras organizaciones que son grandes empresas, pero que no se pueden llamar empresas en este sentido económico. Por ejemplo, una ONG. Una ONG es una gran organización que tiene que tener su gestión, pero se caracteriza de la otra porque sus fuentes de financiación no proceden del propio ejercicio de la actividad, sino que proceden de otras fuentes distintas, lo cual le permite ocuparse de cosas que no tienen retorno, pero le somete a una serie de dependencias un poco complejas. Entonces vamos a hablar de qué ocurre con los centros educativos y con la empresa entendida como una organización que tiene una finalidad que va a producir un retorno económico que mantiene esa propia actividad. Y esto es lo que a mí me interesa
estudiar. O sea, una empresa es una concentración de talento y las empresas hacen muy bien las cosas. Unas cosas pueden ser terribles y otras cosas pueden ser fantásticas, pero una empresa es una concentración de talento. Hay mucha gente ahí que sabe hacer una cosa. Y respecto del dinero, mira, nosotros hemos el paradigma que hemos encontrado mejor hasta este momento para enfrentarnos con la realidad se caracteriza en cuatro cosas. Primero, la racionalidad como modo de resolver los conflictos, la tecnología como modo de resolver problemas, la democracia como modo de organizar la convivencia pública y el sistema de mercado como modo de aplicar de la mejor manera posible los recursos económicos. Lo malo es que si decimos esto simplemente así, olvidamos que cada uno de estos sistemas dejado a sí mismo son sistemas suicidas porque se destruyen a sí mismos. Por ejemplo, la democracia es suicida en el sentido de que únicamente por la ley de las mayorías se puede votar algo que, por ejemplo, anule la propia democracia. Y cuando estamos hablando del sistema de mercado, el propio sistema de mercado puede generar efectos que anulen el sistema de mercados, como por ejemplo el monopolio. Cuando estamos hablando del sistema de monopolio, esa no es una ley económica, es una ley moral aplicada a la economía para defender al consumidor. Entonces, hasta ahora, si cogemos que el sistema de mercado es lo más inteligente que tenemos para aplicar bien los recursos económicos, tenemos que decir dos cosas. Primero, los mecanismos del mercado pueden integrarse o utilizarse para proyectos decentes o para proyectos indecentes. Lo que es muy difícil es salirse del sistema del mercado. Lo que hay que hacer es, vamos a aplicar el sistema de mercado dentro de un proyecto que a lo mejor no es de mercado. Por ejemplo, yo cito mucho el tema de Colbert, el ministro de Luis XIV. Manejaba muy bien los sistemas de mercado. Su proyecto no era bueno, porque era conseguir que aumentara la economía de Francia para financiar las guerras de Luis XIV. Era la finalidad lo que no era bueno. Los sistemas sí eran buenos porque son eficaces, porque son neutrales. Entonces, ¿cuál es el gran proyecto que tiene y que se ha identificado normalmente con Europa? Por oposición al proyecto económico anglosajón. El proyecto económico anglosajón es, puesto que el sistema de mercado es muy bueno, vamos a dejar al mercado que arregle todos los problemas. Y lo arreglará. En Europa estamos intentando hacer otra cosa. Vamos a ver si conseguimos tener una economía que se mantenga, por supuesto, en el mercado y que sea eficaz, al mismo tiempo que proteja los derechos sociales de los ciudadanos. Y no está claro que eso sea posible si no tenemos el talento suficiente para hacerlo. Cuando estamos hablando de las escuelas como empresa, yo creo que hay que distinguir esto. Una escuela, para mantenerse como empresa, tiene que moverse en el mercado en que está. Para ser una escuela decente, no tiene que regirse únicamente por las leyes del mercado, sino un proyecto que sea de interés social. Y eso unos lo harán y otros no lo harán. Y entonces, lo que nos interesa, porque además sería la contribución que nosotros podemos hacer para ver que ese otro mundo era posible, no es decir, no vamos a eliminar las reglas del mercado, no, porque todas las otras alternativas son peores. Vamos a aprovechar las reglas del mercado dentro de un proyecto que sea de interés social. Antes se mencionó las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro era clarísimamente eso. Vamos a utilizar los mismos sistemas de mercado que los bancos, pero nuestro proyecto no es el banco. Nuestro proyecto es una organización que no tiene propietarios y donde los resultados solo se van a aplicar o bien a las reservas de la empresa o bien a la obra social. Me interesa mucho unas organizaciones híbridas muy complejas pero muy interesantes, como es, por ejemplo, Javier está aquí, SM. SM es una invención distinta, es una fundación que tiene una empresa. Y que entonces los beneficios de esa empresa revierten sobre la fundación, que tiene fines sociales. Eso es un gran ingenio, esa o cualquiera de esas cosas, es un gran ingenio económico, es una gran invención económica. Porque estamos entonces aprovechando lo bueno que tiene el sistema de mercado, pero estamos diciendo, pero sin embargo, la regulación del mercado con fines
absolutamente egoístas, o absolutamente de poder, o absolutamente materiales, eso no es indispensable, porque puede haber otra posibilidad. La posibilidad de utilizar sabiamente, de utilizar eficazmente el sistema de mercado, pero para una finalidad que no es la del mercado, que puede ser de interés social, de interés altruista, de interés éticamente bueno. Y yo creo que esa es una tarea donde tenemos que demostrar el talento suficiente para convencer a la gente de que eso es posible. La Caja de Ahorro lo hicieron mal y han dañado mucho el modelo. Y hay que explicar que no fue por el sistema de las cajas de ahorro, sino fue por el desembarco político en las cajas de ahorro, porque el sistema funcionaba. Una última cosa. Yo durante toda mi vida me he dedicado a investigar sobre la inteligencia y sobre la inteligencia como propiedad individual. Hasta que llegó un momento en que vi claro que sí es cierto que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia inteligencia, pero que esa inteligencia se desarrolla siempre en un entorno social que la aumenta o la bloquea. Y entonces empezó a interesarme el estudio de la inteligencia compartida, es decir, de los fenómenos que surgen cuando varias inteligencias están en comunicación. Y me interesó fundamentalmente por dos razones, en dos ejemplos. Me interesaba la inteligencia de las parejas, porque creo que es el problema más serio que nos ha dejado el siglo XX, y una pareja, con independencia de que los dos miembros de la pareja pueden ser muy inteligentes, la pareja, es decir, lo que resulta de esa interacción, puede ser o muy inteligente o muy estúpido. Y nos interesan parejas inteligentes. Y luego me interesaban los centros educativos inteligentes. ¿Eso qué es? Bueno, pues que sin duda alguna todas las personas que están trabajando en un centro educativo son inteligentes. Pero lo que resulta de su interacción puede ser inteligente o puede ser muy estúpido. Y yo os podría poner una serie de centros muy estúpidos y una serie de facultades muy estúpidas y una serie de universidades muy estúpidas, en que la manera que tienen de colaborar es una manera que lo único que produce son fenómenos descendentes, no fenómenos ascendentes. Una empresa inteligente, yo quiero decir, el mundo educativo no se interesó nada de estas investigaciones, el mundo de la empresa sí, porque la empresa necesitaba hacer empresas inteligentes. Es decir, empresas que supieran aprovechar bien el talento que había dentro, que detectaran con rapidez los problemas y que pusieran a funcionar todo el talento para resolver los problemas. Y la definición de un centro educativo inteligente o de una empresa inteligente es muy sencilla. Es un grupo de personas que puede no ser extraordinaria, que por el hecho de estar trabajando de una manera determinada produce resultados extraordinarios. Y ese plus resulta de la organización, y ese plus resulta de la manera de comunicarse. Y entonces la investigación sobre cómo podemos hacer una empresa inteligente o un centro inteligente forma también parte de lo que debe ser vuestra misión y mi interés desde el punto de vista teórico o práctico. Vamos a ver si conseguimos hacer unas empresas educativas que demuestren que se pueden utilizar bien los sistemas del mercado para fines que no son de mercado, y vamos a ver si conseguimos tal perfección en la gestión que haga que nuestros centros educativos sean centros muy inteligentes, porque eso nos permitirá al mismo tiempo cumplir nuestros objetivos como centro y colaborar a ese objetivo más grande, que es demostrar que puede haber otra economía diferente, que no es vamos a quitar todo lo que hay, sino vamos a introducir los mecanismos que han funcionado en proyectos que sean nobles, que sean grandes, que sean, como diría Aristóteles, magnánimos. Pues nada más. Muchas gracias, José Antonio. Y como os comentaba, tenemos ahora un turno de preguntas que podéis dirigir a cualquiera de los intervinientes. También los intervinientes podéis preguntaros entre vosotros, si parece de interés. Yo los noto muy desmejorados. No. Pues como no hace nadie, a mí sí me gustaría preguntarte, Javier, una cosa. Esta estructura tan peculiar que tiene la Fundación Santa María con la empresa, con la editorial. Parece que se oye poco. ¿Alguna señora sí. que realizan al fondo? No, que le preguntaba a Javier si esa estructura
que a mí me parece tan innovadora, hay más, pero en el caso de SM ha funcionado, en que una fundación, por lo tanto, sin ánimo de lucro, tiene como, entre comillas, brazo armado una empresa cuyos beneficios revierten, a mí se me parece una solución extraordinariamente buena. Porque entonces marca bien cuál es el proyecto general, que es sin ánimo de lucro, pero sabe que tiene que aprovechar como medios los medios que otra gente aprovecha para el lucro, pero la Fundación utiliza únicamente para financiar la Fundación. ¿Encontrasteis muchos problemas legales? Bueno, desde el punto de vista legal, yo no estaba en aquella época, porque fue en los 70, pero desde el punto de vista legal fue una innovación y una sorpresa dentro de la estructura de las fundaciones del Estado. Porque normalmente las fundaciones tienen un capital. Entonces la intuición fue que el capital no era un capital fijo, que podía tener después su desarrollo en intereses, sino que el capital era una empresa que estaba funcionando. De tal manera que la empresa es el capital de la fundación. Detrás de esta intuición, evidentemente, hubo una motivación evangélica, que tenía una doble vertiente. La primera era muy clara. Nos queremos desprender de una propiedad. Y la segunda, nos parece que lo que se está haciendo es bueno. Por tanto, el sistema permite hacer cosas buenas sin necesidad de ser patronos en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Y eso tuvo otra virtualidad que no es fácil de mantener, y es que, como bien sabemos en esta sala, en aquel momento se produjo una separación de la empresa de la propia congregación, de tal manera que permitió una cosa muy importante, que ha sido la profesionalización. Porque uno de los problemas que tienen las instituciones de Iglesia, yo no soy tan, digamos, tan optimista como José Enrique, quizá por la edad, porque he visto morir muchas instituciones de Iglesia que tenían una presencia social fortísima. Esto puedo citar el Ya, o puedo citar la Editorial Católica, o puedo citar los propagandistas, que ahora ya no están presentes, de tal manera que las instituciones que han estado excesivamente ligadas a la comunidad religiosa siguen sus avatares, y si la institución no se independiza de esos propios avatares, que es el proceso en el que está la Escuela Católica, entonces puede ser que la institución muera con la congregación. Y estoy hablando para amigos, ¿no? Aunque creo que están también por Internet, pero yo creo que todos son amigos. En ese sentido, esa fue la virtualidad de permitir una separación de la propia empresa y permitió su profesionalización. Y el paraguas de todo es creer profundamente en que tanto lo que hace la Fundación como lo que hace la empresa es un servicio. Es decir, la empresa no es una excusa para la Fundación. Porque las empresas en sí mismas, empresas como las nuestras, en sí mismo lo que hacen es bueno. Por tanto, no tenemos una empresa para ganar dinero y después ser buenos repartiendo la Fundación. Nos ha llegado una pregunta dirigida a todos, en la que claramente os pide el que pregunta que seáis muy sintéticos. ¿Cuáles serían los tres irrenunciables de un centro que mira al futuro? Bueno, me voy a tirar a la piscina porque es el primero que me ha invitado antes Fernando. Yo creo que es absolutamente imprescindible una visión que sea hija de la misión, no una misión teórica, una visión. ¿Dónde quiere usted que estén sus colegios dentro de 15 años? Y eso con nombres y apellidos, y no es una visión teórica, sino muy concreta. Y esa visión tiene que ser innovadora, tiene que leer el nuevo mundo y tiene que apostar por el presente y sobre todo por el futuro. En segundo lugar, sostenibilidad. Y la sostenibilidad es sostenibilidad del proyecto, sostenibilidad de las personas, es decir, quién va a estar ahí, y sostenibilidad económica, y aquí entro en el ámbito de la gestión, ¿no? Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, creo que es absolutamente imprescindible, ligando con lo que ha dicho José Antonio, uno de mis maestros, y lo he dicho siempre, de los muchos que he tenido, gracias a Dios, es imprescindible transformar la organización. Y en la línea de organización en red, de organización motivada, apasionada, de organización que comparte y trabaja la visión,
de trabajo, de poner en común la inteligencia, de preguntarnos qué sabiduría hay en este claustro, no lo que me falta, sino qué sabiduría. Por tanto, visión, sostenibilidad y transformación de la estructura organizativa. Muchas gracias. Como hay otra pregunta, los otros intervinientes vais pensando lo de las tres irrenunciables, ¿no? Pero hay una pregunta directamente para Pedro José, y es, las empresas copian ahora valores cristianos, pero lo hacen por imagen, por marketing o por convicción o por supervivencia. ¿Por qué las empresas están copiando valores cristianos? Me imagino que las empresas convencionales copian algunos valores porque piensan que van a ser más eficaces y van a ser más rentables, o sea, digamos, de un modo utilitario. Pero lo que también esto nos pone de relieve es que determinadas organizaciones demasiado jerárquicas, que no tienen en cuenta a los trabajadores, que les utilizan, a corto plazo pueden tener gran eficacia, pero a medio y largo plazo acaban bloqueadas, enquistadas o desarrollando patologías. De tal manera que tener en cuenta a las personas, incorporarlas, como decía antes Javier, a una visión apasionada y de largo plazo, es una cosa que acaba mejorando a todos, o sea que tiene suma positiva. Es sumatoria para los trabajadores porque se sienten no instrumento, sino protagonistas, copartícipes, no solo ejecutores, sino también discernidores, diseñadores, pensadores de lo que se va a realizar, y en la medida en que para ellos es positivo, como también efecto añadido secundario positivo, resulta que funcionan mejor las organizaciones. De tal manera que muchas veces ocurre en la economía de mercado con mucha frecuencia que dejarse guiar solo por la gran rentabilidad a corto plazo supone el suicidio a medio y largo plazo. Esto nos ha pasado con la crisis financiera. Concebir la economía desde una perspectiva de rentabilidad extraordinaria a corto plazo ha significado tomar decisiones que en el medio y en el largo plazo han resultado completamente perjudiciales. Esto pasa clarísimamente con temas importantes como el del desarrollo humano o el medioambiental. Cuando uno solo se preocupa por crecer de cualquier manera a corto plazo, puede ser que esté hipotecando el medio y el largo. Por lo tanto, hay veces que efectivamente hay contraposiciones entre la lógica económica y la lógica evangélica. Y ya he expresado mi preferencia cuando hay conflicto. Pero hay otras veces que no, que la lógica económica ciega no solo es injusta desde el punto de vista ético, sino que es o acaba siendo desastrosa desde el propio punto de vista económico. De ahí que sea necesario que haya elementos compensatorios, el mercado y la regulación en el terreno macro, pero también en la propia empresa. Digamos que la existencia de derechos laborales o sindicales no es una cortapisa para que la empresa funcione bien, sino una garantía de que probablemente las personas que son exigidas, pero también retribuidas, bien consideradas, se van a sentir mucho más implicadas en el proyecto y, por lo tanto, repito, hay veces que hay sumas positivas que tendríamos que aprovechar al máximo. Yo quería responder a la primera completando lo que ha dicho Javier. Creo que además de las tres cosas que ha dicho Javier, hay dos que para una organización es muchas veces complicada de hacer. Uno, no estar pendiente únicamente del día a día, sino enterarse de lo que pasa alrededor. Enterarse de lo que pasa alrededor en el tema educativo es todavía más indispensable por dos razones. Porque aprender es la solución que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno. Cuando el entorno es muy estable, bueno, la educación puede hacerse en un momento dado y ya dura casi toda la vida. Cuando son entornos muy acelerados, como el actual, entonces el aprendizaje tiene que estar rehaciéndose continuamente, porque tiene que servir para moverse dentro de un entorno realmente complejo, ambiguo, y donde además van a entrar dentro de muy poco poderosísimos agentes educativos, como van a ser, por ejemplo, las grandes empresas de informática. En Estados Unidos todo el mundo está convencido de que el próximo gran negocio va a ser la educación,
Y entonces todas las grandes, Apple, Cisco, IBM, Microsoft y sobre todo Google, que va a todo, están organizando un desembarco absolutamente masivo dentro de los sistemas de enseñanza. Y tenemos que saber eso, qué es lo que va a pasar. En segundo lugar, no basta solo con saber qué está pasando fuera, sino además hay que saber lo que está pasando dentro. Y por lo tanto, los centros tienen que estar continuamente evaluando lo que están haciendo. Porque muchas veces es difícil saber lo que se está haciendo. Y además porque el mundo educativo español tiene alergia a la evaluación. Entonces ahora, por ejemplo, estamos diciendo ¡viva la innovación! Bueno, hay innovaciones que son absolutamente imbéciles. Y por lo tanto, ni innovación, ni creatividad, ni nada. Tiene que ser, cuando una cosa vale para acelerar o para mejorar el aprendizaje, esa innovación es buena. Y si no, pues mira, pues no vale. Es decir, yo estoy seguro que si el próximo Parlamento inglés abre, no con el discurso de la reina, sino con un espectáculo de striptease de la reina de Inglaterra, como innovación, fantástica. Como muy útil, bueno, a no ser que la reina de Inglaterra tenga unos talentos que yo desconozco, pues no creo que vaya a ser muy interesante. De manera que vamos a ver si evaluamos lo que hacemos, porque nosotros tenemos alergia a la evaluación. Respecto de lo que ha pasado, yo soy más pesimista, yo no sé si es porque estoy más metido en el mundo real, de lo que está pasando en el terreno económico. Porque sospecho que si no lo hacemos expresamente nosotros, de esta crisis no se va a aprender nada. No se va a aprender nada porque se va a consolidar un sistema muy dañino, que es el siguiente. Es verdad que durante 15 años el sistema de capitalismo salvaje ha aumentado la prosperidad del mundo en términos absolutos. Se ha creado muchísima riqueza y por lo menos 2.000 millones de personas han subido de nivel de vida en China, en la India, en Iberoamérica y en todo el sudeste asiático. Lo que ocurre es que era, y eso sí le ha dicho Pedro J., era un sistema que ya se sabía que iba a colapsar y ha colapsado. Y en ese momento se ha cambiado muy hábilmente de sistema y un sistema de capitalismo salvaje se ha convertido de repente en un sistema subsidiado por el Estado. Y el Estado ha permitido que el sistema de capitalismo salvaje emerja en Estados Unidos con muchísima rapidez. En Estados Unidos no se habla de crisis desde hace 3 años. Y entonces va a volver otra vez a tomar la senda del crecimiento. Y entonces nos vamos a encontrar que se va a estabilizar un sistema que es capitalismo salvaje porque crea mucha riqueza, hundimiento, el Estado rescata, capitalismo salvaje, hundimiento, el Estado rescata. ¿Cuál es la pega de esto? Que fuera se quedan marginadas los 5, 6 o 7 millones de personas que se van a quedar absolutamente fuera del sistema. Pero este sistema lo va a considerar como daños colaterales y no se va a preocupar de ellos. Y entonces lo que hace falta es volver a decir que estos se han quedado fuera, porque nos vamos a olvidar de ellos con muchísima facilidad y porque mucho me temo que vamos a retomar el mismo camino que habíamos tenido antes y eso es un peligro. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido. Gracias por haber compartido vuestras reflexiones con nosotros esta tarde, por haber participado en esta celebración y pido para todos ellos un fuerte aplauso.